Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Su fundador, Chen Tuan Lee, nos estará compartiendo temas de gran valor para nuestra realización espiritual. Únete a nosotros y descubre el bello arte de vivir para un buen partir. Otra vida es posible. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Gracias Chen Tuan Lee una vez más por recibirnos. Estamos aquí en medio de la naturaleza en los alrededores de tu nueva residencia. Es hermoso el verde, los colores, las flores, los pajaritos. Es realmente muy bonito estar acá. Y bueno, hoy nos hemos planteado continuar hablando sobre ti, sobre tu trayectoria, sobre tu proceso. Y ya habíamos tenido una charla bastante entretenida en donde fuimos destacando ciertos aspectos de tu vida en los que había preguntas y había inquietudes en las cuales pues profundizamos. En este recorrido por ciertas anécdotas y ciertas vivencias y experiencias nos encontramos con un aspecto que es el de los maestros. ¿Sí? Nos contaste que tuviste un maestro aquí en España, que ese maestro fue quien te puso en contacto con otro maestro en México y luego nos sorprendió la manera en que, bueno, tú comenzaste como a buscar la manera de ir a México y cómo fue ese lindo movimiento con las fotografías alrededor de todo ello. Y bueno, en medio de que ahora abundan los gurús, realmente, y si bien es algo que recalco muchísimo, es el hecho de que admiro en ti toda esa congruencia que transmites. Cuando uno viene a tus retiros, a tus convivencias, pues se da cuenta que en realidad todo aquello que enseñas lo vives, lo transmites, lo compartes, lo vivencias y se ve que es un reflejo de un camino, de una trayectoria que se ha forjado a lo largo de los años. Entonces, una vez más, bienvenido, gracias por estar aquí y vamos a hablar pues sobre eso, sobre tu camino, tus maestros, tu linaje, tu nombre iniciático. Así que, bueno, cuéntanos, Chen Tuan Lee, ¿quiénes han sido tus maestros? Bueno, eso de que hablábamos el otro día o que hace mención ahora hace referencia a dos maestros vinculados al Tao, vinculados al I Ching, vinculados a esta tradición Fan Shi, pero como tal la pregunta de quiénes han sido mis maestros, sin entrar a definir quizás qué es un maestro, quizás cada uno pueda entenderlo de una manera o lo haya vivido de una forma particular, obviamente. Pues bien pudiera decir que a lo mejor los libros pues están en un lugar dentro de esa lista de maestros. Creo que una lectura de alguien que transmita unas experiencias o que sepa transmitir unos conceptos o que de alguna forma deje reflejado a través de su escritura pues unos conocimientos o unas enseñanzas, creo que es una puerta, un portal a un aprendizaje que obviamente se puede quedar en lo teórico si uno, bueno, pues quizás no tiene como la intención de interiorizarlo y de hacerlo vivo, ¿no? O de darle vida en su vida. Pero si uno busca cierta trascendencia o busca todo eso que aparece en la lectura, pues integrarlo y que sea una guía para su propio camino, pues obviamente la lectura como tal es un gran maestro, los libros como tal son un gran maestro. A mí me gusta cuando viajo y demás, pues meterme en librerías antiguas, el olor bueno, pues ese papel, ¿no? que uno encuentra en esos lugares y también esa tinta que está ahí plasmada en esas hojas vegetales con toda la historia. Cuando uno ve todos los procesos que conlleva como tal la escritura y que conlleva el proceso de que un libro aparezca y lo puedas tener entre tus manos y además puedas leerlo y absorber eso que se transmite, pues creo que es un privilegio
que quizás se va perdiendo poco a poco con todas estas nuevas tecnologías y quizás la manera de buscar ese conocimiento que bueno, pues la lectura como tal o los libros como tal guardan como un romanticismo, ¿no?, en toda esa relación. Y obviamente si uno crea un clima a la hora de leerlo, ya sea que esté leyéndolo en un lugar parecido a este o que se dé ese espacio y ese tiempo en su casa y busque, bueno, pues esa posibilidad de ir más allá a lo que incluso queda reflejado en el texto, que pueda uno establecer una conversación con los autores, con los escritores, que pueda uno cerrar los ojos y ver o sentir o leer, incluso saborear todo eso que se transmite a los libros. Pues creo que los libros como tal, al menos para mí, sí fueron, bueno, pues una manera de avanzar, de crecer y de darle, quizás sin una estructura definida, sí darle rumbo a un proceso que se ha ido, bueno, pues integrando en el propio caminar, ¿no?, en lo que es en la vida que uno lleva y ha llevado, ¿no? Ahora estamos a lo mejor en la fase de escribirlos, junto además de leerlos, pero quizás uno termina escribiendo porque ha dado valor a eso que encontraba en los libros, ¿no? Maestros, pues maestros... Me acuerdo, por ejemplo, de mi primer ayuno. En aquella época todavía trabajaba en la empresa familiar y bueno, pues quería vivir la experiencia del ayuno y estuve durante unas semanas en ayuno mientras mantenía mi jornada laboral y fue una experiencia bien bonita, bien enriquecedora, bien reveladora, que luego he ido, bueno, pues en otros momentos de mi vida, pues nuevamente al encuentro de ella. Considero que manejar las sensaciones del hambre, manejar las sensaciones de ese vacío, de, bueno, pues de todo lo que conlleva el proceso del ayuno como tal, da como una entereza, da como una solidez, da como una seguridad, una confianza en uno mismo que es algo que surge desde una verdad interna. Hay algunas herramientas, algunas técnicas que pueden generar cosas parecidas, pero quizás como es algo que viene de afuera, eso que se despierta, no voy a decir que no sea tan auténtico, pero quizás no sea tan profundo a lo que se despierta cuando uno realiza un ayuno sostenido y bueno, pues con cierto grado de intensidad, ¿no? Ayunos totales durante días o semanas, meses, pues bueno, generan una percepción de la realidad diferente, generan una autopercepción obviamente distinta de uno mismo y luego el proceso de regresar al alimento pues es una nueva etapa de conocer, de saborear, de, bueno, pues de experimentar todo lo que está relacionado con el alimento, con la nutrición, más allá propiamente, ¿no?, del alimento como tal. Los libros pueden ser nutritivos también, ¿no? Un aroma, una caricia, en fin, hay maneras de nutrirnos que no solamente es a través de la alimentación, pero en este sentido el regresar a la alimentación después de un ayuno pues vuelve a ser una experiencia de conocer casi por primera vez pues todo lo que está relacionado con el alimento. Uno se hace muy consciente de las fases o de las etapas que ese alimento vive antes de llegar a tu mesa o antes de llegar a ese lugar donde lo estás disfrutando, y aparece no solamente la gratitud de tenerlo. Obviamente cuando viajas por ciertos lugares te das cuenta de que quizás no todos tienen las mismas condiciones o las mismas facilidades para disfrutar o para experimentar ese placer a través de la comida, pero como digo, más allá de esa gratitud aparece como esa conciencia de todos esos procesos, de todos esos momentos que ese alimento, bueno, pues está ahí, tiene o conlleva, ¿no? Y que uno cuando lo mira o se relaciona con ello pues quizás no es consciente de todo ello, y como digo, más allá de esa gratitud de poderlo tener, aparece como la posibilidad de comer por el disfrute, por el gozo como tal que transmite la comida, ¿no?
Entonces, alimentarse en términos de calorías o alimentarse en términos a la hora de pesar o de medir nutrientes, quitándole como esa alegría, quitándole como esa chispa, quitándole, bueno, pues todo ese trasfondo que está ahí, pues considero que es, bueno, pues una pérdida de ese placer, ¿no?, que hay a través del alimento. Entonces el ayuno considero que es otro gran maestro. El ayuno, o como he vivido en otros momentos, el hambre como tal, porque te expones a ciertas situaciones en ciertos momentos que te llevan pues a no tener esos recursos. Y claro, la experiencia del ayuno, cuando tú lo buscas conscientemente y lo integras en tu vida, pues te da, como digo, esa entereza o esa solidez o esa calma o esa templanza a la hora de abordar ese tipo de situaciones que no te generan ese miedo instintivo de peligro, de supervivencia, y te mantiene como ese estado de presencia aún habiendo esa ausencia de alimento, ¿no? Entonces el ayuno considero que puede ser otro de esos maestros que uno puede buscar, ¿ya? En mi caso he tenido la oportunidad de viajar, más allá de viajar, de vivir en diferentes países, pero si no está la posibilidad de vivir en un país extranjero que conlleva una serie de aprendizajes, una serie de experiencias, es muy diferente el llegar a un lugar con la intención de quedarte o a llegar a un lugar sabiendo que antes o después vas a pasar, estás de paso, ¿no? La gente de forma inconsciente percibe eso, no te trata de igual manera, los lugares, bueno, pues no te acogen de igual forma, ¿cierto? Pero bueno, más allá de si hay una experiencia como tal de radicar en otro país en el que uno nació, el hecho de viajar y viajar en países o latitudes que no tengan, por así decirlo, como características culturales parecidas a las que uno conoce, ¿no?, por el lugar donde ha nacido, pues creo que es otro gran maestro el viajar, cuando uno lo hace. Además, en mi caso, pues prácticamente todos los viajes han sido sin ser organizados, sin tener un destino, un rumbo fijo, muchos de ellos sin recursos y simplemente pues en función de cómo se iban dando las cosas, pues ha ido apareciendo el camino, el plan de ruta, ¿no? Entonces, claro, viajar de esa manera, o viajar y conocer nuevas culturas, viajar y conocer nuevas religiones, diferentes gastronomías, arquitecturas, al fin y al cabo todo eso abre la posibilidad de entender la vida desde otra perspectiva, de acercarte a otras maneras de hacer las cosas, a entender, a ser más flexible, más tolerante, más amigable. Pasan cosas, obviamente, en todos los viajes, y más si no son organizados, ¿no? Ya pasan cosas cuando uno hace un viaje organizado, así como medio mágicas, ¿no?, que te transforman y te permiten ver la vida desde otra perspectiva. Pues cuando viajas sin esa planificación y además viajas un poco como arrojándote a la vida, a lo que traiga y demás, pues obviamente como experiencia interna es muy enriquecedor, muy transformador, y creo que aporta una madurez que a día de hoy, pues viajar con el celular para mantener una comunidad en redes sociales, pues poner ahí el foco, poner ahí la atención, y casi viajar para eso o por ese motivo, pues es una manera de perder esa profundidad que a lo mejor ese viaje o ese destino o esa cultura te está ofreciendo, pero que tú pasas por ahí y no lo estás percibiendo, ¿no? Entonces abrirse a esa magia a la hora de viajar, pues es algo que considero que cualquiera, sí o sí, se lo podría poner en su listado de prioridades, ¿no? Voy a hacerme un viaje que a lo mejor puedo tener un destino, pero no voy a saber muy bien qué voy a hacer, dónde voy a ir o qué va a pasar como tal en ese viaje. Esa manera de viajar considero que aporta grandes aprendizajes, ¿no? Aparte de conocer gente que obviamente pues está viajando de forma parecida, ¿no?, y que enriquece, bueno, pues esa experiencia humana que todos compartimos.
Por ejemplo, en uno de los viajes que estuve en China, fui a unos templos, ¿de acuerdo? He tenido varias convivencias en diferentes templos, en diferentes comunidades, de diferentes lugares, pero en este particular, pues fui para la celebración de Año Chino, ya, eso es en finales de enero, febrero, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en China prácticamente casi todas las latitudes, muy al sur a lo mejor no se nota tanto, pero en muchas de las latitudes de China en esa época pues hace frío, mucho frío, ¿de acuerdo? Y en los templos pues no son lugares que estén acomodados en términos tecnológicos, no hay una búsqueda de ese bienestar que en Occidente quizás se conoce. Y recuerdo pues estar meditando a unas temperaturas en unas condiciones donde el frío pues se convirtió en otro maestro, ¿no? Esa sensación de hipotermia, esa sensación que ya la había experimentado en el mundo de la escalada, del montañismo, las manos con principios de congelación, pero bueno, ese tipo de situaciones quizás uno no buscaba aprender a través de ellas, buscaba más bien evitarlas, cómo recuperar esa temperatura para poder tener coordinación. Estabas ahí colgado de una cuerda, a poco más que jugándote la vida, por así decirlo. Entonces, quizás como tal, ahí no fueron momentos donde el frío se convirtió en un portal para acceder a un conocimiento, acceder a una sabiduría, acceder al fin y al cabo a un aprendizaje. Pero por ejemplo en estos templos pues claro, uno estaba ahí meditando y no le quedaba de otra que pasar por esa experiencia, ¿no? Entonces, con todas las mantas que uno podía ponerse ahí por encima además, y aún así pues seguía habiendo un frío, ¿no? Bueno, pues quizás el necesario para que algo ocurriera ahí adentro, ¿no? Para que algo se rompiera. Quizás ahora de forma un poco más controlada, pues se busca a través de esos baños de inmersión de hielo o esas experiencias, ¿no? Con el cuerpo desnudo en relación a la nieve o en relación al frío y demás, pero al fin y al cabo esas experiencias, si bien es cierto, rompen ciertos límites, rompen cierta sensación del no puedo, o rompen, bueno, pues esa creencia, ¿no? de ciertos obstáculos que crees que, bueno, pues son más grandes que tú, y llega un momento donde en lugar de tenerlos de frente los has dejado atrás y hay un proceso, ¿no? de autosuperación y demás, bien bonito, pero al fin y al cabo son procesos donde hay alguien que asegura de alguna forma o garantiza de alguna forma que ahí no pase algo, vamos a decir, desagradable. Sí. No va a aparecer un proceso de hipotermia, no va a aparecer un proceso de neumonía, no va a aparecer un proceso, bueno, pues qué sé yo, incluso de un edema pulmonar. O sea, esas cosas uno sabe más o menos, tiene cierta seguridad de que no van a ocurrir en esos escenarios. Pero en otro tipo de escenario, ya sea en la montaña como tal, que es otro maestro y ahora hablaré de ello, pero en relación a ese frío, en ese contexto del que estaba diciendo, donde no hay nadie, por así decirlo, que garantice eso y demás, pues tienes que ser tú el que adquiera cierta seguridad, el que adquiera cierta confianza, incluso el que adquiera cierta rendición a decir, bueno, pues si este es el momento y hasta aquí llegamos y esta fue la vida que uno tuvo y gracias por todo, ¿no? Entonces el frío considero que es otro gran maestro, un portal, ¿no? de acceso a trascender, ¿no? ese estado de conciencia ordinario, o a trascender esa cotidianidad percibida desde esa normalización social, ¿no? que tenemos de la vida y que nos impide ver más allá, ¿no? bueno, pues de ese velo que se ha colocado ahí en eso que llamamos realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el frío puede ser como otro portal, ¿no? Obviamente la montaña para mí, que luego se pudo transformar y he tenido como acceso no solamente a la escalada o al montañismo, también el tema del kayak en relación al agua, las experiencias con el elemento son muy diferentes, pero al fin y al cabo considero que cualquier deporte de riesgo te lleva a explorar unos límites, te lleva a percibir el miedo a un nivel muy profundo, muy instintivo, muy visceral, que no puedes dejar que te posea de alguna forma, no puedes dejar que se apodere de ti, porque a lo mejor estás en ciertas circunstancias donde tú tienes que estar ahí presente, ¿no? Y además presente siendo
práctico, por un lado, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, pues coherente, responsables y además... Eso te iba a decir, o sea, sin perder como Ajá. lo mental también, porque estás en una situación de riesgo en realidad. Claro. Y si no estás solo y de ti de alguna forma depende también, ¿no?, la vida de un otro, lo que sea, pues es como que, claro, tienes que estar ahí operativo, ¿no?, sosteniendo esa sensación de miedo, esas sensaciones que el cuerpo pues te da para intentar salir de la situación y encontrar un lugar de resguardo, de seguridad, de tranquilidad, ¿no? Entonces cualquier deporte de riesgo pues genera transformaciones, ¿no? Y dentro de este mundo del autoconocimiento, del desarrollo personal y demás, claro que hay experiencias, por ejemplo, de supervivencia, o hay experiencias que te llevan a subir una montaña o a pasar varios días en la naturaleza, qué sé yo, incluso con ayunos, ¿no? Pero quizás no tienen o no llegan a pasar esos límites, ¿no?, de los que estamos hablando. Entonces, cuando practicas un deporte de riesgo, pues te das cuenta de que en cualquier momento puede ser el momento, ¿cierto? Y a la hora de hacerlo, pues si disfrutas de ello, sabiendo que puede ser la única cosa que no que te quedara por hacer, pero que sí va a ser la última cosa, ¿no?, que estás haciendo, pues esa conciencia de la muerte que está detrás de ese deporte de riesgo, pues quizás no la encuentras en otros tipos de actividades, ¿no? Vas a hacer un retiro, yo hago retiros en relación a la muerte o al silencio y demás, pero claro, que te hagas un retiro con ciertas prácticas que inducen a ciertos estados o que te llevan a ciertas experiencias, insisto, sigues teniendo una contención, ¿no?, un entorno en donde te sientes contenido y de alguna manera también seguro, ¿no? Entonces claro que puedes pasar y trascender ciertos límites, ¿no?, pero esa conciencia o esa relación tan cercana, tan amigable, tan amistosa con la muerte, pues quizás no se establece, ¿no? Sigue siendo un reto, sigue siendo... Pero claro, el deporte de riesgo te lleva a convivir propiamente con la muerte, a hacerte amigo de la muerte, conversar con la muerte como estamos conversando tú y yo, e inevitablemente pues en esas conversaciones no hablas de los temas que a lo mejor hablas con un vecino o con un amigo o con un familiar, ¿no? Son otro tipo de temas de conversación, ¿no?, que te llevan obviamente pues a procesos internos que de alguna forma pues aceleran, considero yo, una transformación interna, ¿no?, precisamente por llevarte a esos límites o por llevarte a esos extremos. Si pasas por algún accidente o pasas por alguna situación, ¿no?, como a mí, con el grupo con el que en aquella época, bueno, pues hacíamos o practicábamos este tipo de deporte de riesgo de montaña y de escalada en hielo y demás, pues el hecho de que nos quedáramos varios días medio perdidos no tanto porque uno sabe más o menos por dónde anda, ¿no?, pero no anda por donde le gustaría andar o no en los tiempos que le gustaría andar, no con el equipo que necesitaría para sostenerse durante todo ese tiempo. Cuando tienes ese tipo de experiencias o alguien que se te cae colgado de una pared, ¿no?, y le ves, bueno, pues qué sé yo, con fracturas o lo que sea, o te llegas, como pasó por ejemplo en el Pirineo francés, que llegas y hay alguien colgado que lleva ahí X horas porque tuvo un accidente y hay todo un protocolo, ¿no?, de rescate y demás. Son experiencias que impactan obviamente en el momento, ¿no?, pero que te llevan, como digo, a esas conversaciones con la muerte que si no ocurren en ese contexto, pues a lo mejor van a ocurrir por un familiar, por alguien cercano. Es decir, que la vida antes o después te va a traer, ¿no?, a esa muerte como maestra, ¿no? Y en este caso, pues los deportes de riesgos te lo ofrecen de forma rápida, ¿no?, y ahí uno sabe, como se dice, de qué madera está hecha, ¿no? Entonces considero que, por ejemplo, los deportes de riesgo pues, pueden ser otros maestros, ¿no? Pero luego, bueno, pues sí, obviamente en mi vida ha habido personas de carne y hueso, por así decirlo, ¿no?, que, bueno, que llevaban más pasos dados en este camino que llamamos vida o existencia, y obviamente pues con un conocimiento que uno todavía no tenía acceso a ello, o como dirían algunos, uno todavía no recuerda ese conocimiento, y ya sea que uno lo aprenda o ya sea que uno lo recuerde, ¿no?, pues al fin y al cabo es alguien que facilita pues esos procesos, ¿no?, y a partir de ahí pues
esas personas con sus habilidades, con sus características, pues te pueden llevar también a, bueno, pues a esos retos de los que estábamos hablando, a superar esos límites, a plantearte ciertas conversaciones o a generar una percepción de ti mismo, de la vida, pues muy diferente a lo que tu cotidiano o en tu ordinario está ocurriendo, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de maestros, ¿no? En psicología se habla, por ejemplo, de las heridas portales, como puede ser la pérdida de alguien, como puede ser la ruptura de una relación, como puede ser el quedarte sin un trabajo, un cambio de residencia y no lograr adaptarte. O sea, hay diferentes experiencias por las que el ser humano pasa que también se consideran, como digo, pues maestros, en el sentido de que detrás de ellas se les llama heridas portales porque ahí está la puerta de acceso a una trascendencia o a una posibilidad de evolucionar, de crecer, de expandir el corazón, la conciencia o tu campo energético. Bueno, hay diferentes elementos que pudieran ser considerados como maestros, ¿no? La naturaleza, obviamente, ¿no? Me acuerdo de una experiencia de meditación, que uno entra en un estado como profundo, salgo de esa experiencia con una percepción del tiempo, bueno, pues muy distorsionada, no sé si fueron horas o días, bueno, ¿no? El caso es que uno regresa, por así decirlo, como a este estado más ordinario y con una apertura, con una sensibilidad sumamente, bueno, pues expandida, y el dolor de quererte mover y ver que estás pisando una hierba, que estás viendo a ese mundo casi pues ahí, ¿no? Lo estás viendo con una obviedad que a lo mejor antes no lo habías visto, y aparece ahí pues como una empatía, por así decirlo, con todo ese mundo, que te lleva a no querer levantarte, a no querer pisar el pasto, a no querer, bueno, pues qué sé yo, ¿no? La hormiga, ese insecto, el buscarte a ti mismo en ese tipo de experiencias en soledad, pues es otra manera, ¿no? La naturaleza tiene su manera de ubicarte nuevamente en una realidad que no es la realidad que socialmente se construye, no es esa burbuja, ¿no?, en la que tú vives en la ciudad, en tu casa y demás. Cuando vives en un entorno natural, ya sea en una zona rural, ¿no?, o en un país o en una geografía donde eso que llamamos primer mundo no ha llegado, ¿no?, pues es obvio que aprendes a manejar el tiempo de otra manera, aprendes a manejar la frustración de otra manera, empiezas bueno, pues ahí pasan cosas, ¿no? Pasan cosas porque el ritmo de la vida quizás es más orgánico, quizás es más respetuoso con tus propios biorritmos, y si el día está lloviendo, pues está lloviendo. Si el río se ha desbordado y no puedes pasar y no puedes llegar a no sé dónde, como que todo ese tipo de cosas te las tomas como con otra filosofía, ¿no? Entonces, claro, luego llegas a una ciudad y ves a la gente en un metro y demás, y con sus agobios y con sus ansiedades y con eso que llaman estrés, y tú te ríes y dices, bueno, o sea, cómo de lejos uno está no solamente de la naturaleza como entorno, sino de su propia naturaleza, ¿no? En qué momento uno se ha perdido en ese camino social y se ha alejado tanto de esa naturaleza. Entonces, claro, el encontrarte a ti mismo en la naturaleza, pues hace que todo se vuelva mucho más natural, mucho más normal, como pues lo que es, ¿no? Entonces te da la posibilidad también de aceptar la vida tal como es, ¿no? Aceptarte a ti tal como es, y no tener esos prejuicios, o no tener, bueno, pues como ese imaginario mental que está constantemente sacándote de este presente. Entonces, pues la naturaleza obviamente pues va a ser otro maestro, o en mi vida lo sigue siendo, ¿no? Que cuelgues una hamaca y te quedes ahí, ¿no?, un día o 2 días y te sientas como parte de esa naturaleza, ya no tanto como humano, sino a lo mejor incluso como mamífero, y permitirte comportarte como un mamífero dentro de ese entorno y demás, pues obviamente que te lleva a percibirte a ti mismo de otra manera, a percibir la realidad y la vida de otra forma,
Podríamos a lo mejor hacer una lista prácticamente interminable. Sí, y ahí te quiero agradecer porque creo que con tu respuesta nos has expandido muchísimo el panorama. Sí, cuando yo te hice la pregunta, lo primero que pensé es que me ibas a hablar de personas. Ajá. Sí. Y claro, al escucharte de libros, de situaciones extremas, o sea, en general, que tus maestros puedan ser esas situaciones en las que tú ves que no estás en tu cotidiano, que no estás en tu zona de confort, que incluso el enfrentar una crisis es un aprendizaje y viene a ser un maestro, ¿no? Una maestra esa crisis. Entonces, muchísimas gracias porque a mí no lo había pensado antes desde ese lugar, desde esa mirada. Como te digo, esperé que me mencionaras únicamente personas y siento que ahora también tengo que hacer una lista de todos esos maestros. O sea, pueden ser emociones, ¿no? Hay gente que se queda atrapada en una tristeza y la tristeza le lleva a entender la vida de otra manera, le lleva a transformar su mundo interno y al fin y al cabo, pues esa emoción se convierte en un portal de transformación, ¿no? Al fin y al cabo, si uno entiende desde esa profundidad la vida, pues quizás cualquier evento, cualquier situación, cualquier persona, cualquier objeto, bueno, pues están ahí, ¿no? Están ahí con una historia, con un mensaje, con algo que al menos en términos simbólicos puede hacer, ¿no? Que se desbloqueen cosas o puede hacer que se rompan otras y que permita, pues, florecer esa esencia un poco más auténtica que todos llevamos ahí dentro, ¿no? Sí, así que gracias por ello. En tus clases, en las clases que tienes en el canal de YouTube de Escuela de Libertad, que gratuitamente nos compartes, hay un término que se repite en algunas de esas clases, que es el soharí. ¿Sí? Que me parece un concepto bien bonito como para explicar y mostrar ese proceso de aprendizaje. Y bueno, abriendo la puerta también para que nos comentes un poco de ese concepto, me gustaría preguntarte en qué momento tú sentiste que como que ya habías aprendido, no sé si de lo suficiente es el término correcto, para que ya puedas aplicar ese RI, ¿no? Ese último paso en el que incluso creas tu propia metodología, tienes tus propias técnicas, tus propias herramientas. Como mencionabas anteriormente, te arrojas también a escribir libros, a escribir poesía. Entonces, ¿en qué momento uno pasa de ser ese aprendiz y se convierte, ¿no? en el maestro? Quizás como tal somos ambos aspectos. Uno no creo que pudiera decir que es un maestro sin reconocer ese lugar donde es un absoluto ignorante, ¿no? Entonces creo que los dos van de la mano, ¿ya? Ahora es cierto que a lo mejor uno va adquiriendo cierta familiaridad con ciertos aspectos o con ciertas, bueno, pues con aquello que al fin y al cabo es un poquito más cercano a ti, ¿no? Habrá otras cosas que te quedan un poco más lejas y bueno, aunque esa transformación interna te lleve con muy poco tiempo a entender y a ver con profundidad, pues la iluminación de un biólogo, la iluminación de un matemático, cuál es el proceso de transformación existencial, qué sé yo, ¿no? de cualquier persona que realiza un oficio y entiendes, pues claro, porque has tenido un viaje tuyo propio interno con esa trascendencia o con esa profundidad y luego puedes reconocerlo, bueno, pues allá donde miras, ¿no? Pero eso no hace que te conviertas como tal en un maestro en esos términos, ¿no? Hay una parte que uno no deja de aprender cosas, ¿no? Pero claro, como proceso considero que es un proceso intrínseco a la vida. En términos biológicos pues ocurre, ¿no? O sea, ¿en qué momento dejas de ser un niño y pasas a ser un adolescente? ¿O en qué momento dejas de ser adolescente y un joven? ¿En qué momento? Pues a lo mejor no hay un momento como tal, ¿no? Quizás luego uno puede mirar en retrospectiva y decir, pues aquello o esta situación, pero en el momento donde los eventos están ocurriendo, pues quizás uno no podía decir, aquí ha habido
¿no? Esta transformación que viene a reflejar o viene a representar este cambio, ¿no? Es un proceso paulatino, ¿no? Y como proceso paulatino pues va ocurriendo, por así decirlo, como paso a paso o poco a poco, ¿no? Pero es cierto que, y por eso utilizo este concepto del Zohar, que se conoce en Oriente, principalmente en las tradiciones marciales, ¿no? Donde, claro, pues tú llegas a un lugar y como aprendiz pues estás abierto a recibir todo lo que esa enseñanza como tal tiene para ti, ¿no? Maduras, creces, lo integras hasta tal punto donde puedes empezar a transmitirlo, ¿no? Y es cierto que a lo mejor no todas las personas van más allá de esa transmisión. Obviamente cada una de ellas le va a dar como su toque personal y claro, pues si ya lo has hecho tuyo y lo tienes en tu propia vida, a la hora de contarlo, transmitirlo, pues obviamente va a tener esos matices que tú le das como individuo, ¿no? Pero ese paso de ir más allá, por así decirlo, y crear una nueva escuela, crear un nuevo concepto, crear una nueva mirada, crear no tanto desde el yo lo creo, sino quizás desde una canalización, una revelación, un sueño, una intuición, un proceso solamente incluso de escritura, ¿no? Ahí liberada de cualquier forma, de cualquier intención, y te encuentras con algo, ¿no? Que al fin y al cabo pues se termina convirtiendo en eso nuevo, ¿no? Nuevo que va a marcar pues una forma diferente, ¿no? Pero no solamente una forma diferente, sino quizás en su esencia pues tiene algo distinto, ¿no? Entonces esos procesos se despiertan, quizás como digo, pues no todos los aprendices se les despierta de igual manera o de igual forma, o no todos desarrollan esa habilidad, ¿no? de entregar algo que no es la repetición o no es la continuidad de otra cosa, ¿no? Sino que tú desde ti estás gestando, ¿no? Esa nueva vida, por así decirlo, ¿ya? Entonces, claro, a la hora de integrar lo que uno va viviendo, lo que uno va conociendo, lo que uno va experimentando, pues en las consultas empieza a haber un mestizaje de todo lo que tú conoces, ¿no? En las clases empiezan a pasar cosas que te llevan obviamente no a entregar lo que tú recibiste, sino que en tu propio proceso pues hay un aprendizaje en ese mundo silencioso, en esos procesos mágicos, como digo, que puede ser de revelación o de canalización, donde aparece, bueno, pues algo nuevo, ¿no? Y al fin y al cabo pues lo bajas, lo aterrizas, le das una forma, le das una estructura y estás creando, pues como tú dices, a lo mejor una metodología, o estás creando un sistema, o estás creando, bueno, pues aparece algo que pudieras considerar como un hijo, no en términos biológicos, ¿cierto? Pero sí que viene como a plasmar o a reflejar esa transformación que cada uno ha ido viviendo, ¿no? Entonces, claro, también es cierto que cuando te haces ese movimiento, pues por un lado está el riesgo, la resistencia de salirte de esa escuela a la que pertenecías, de esa tradición o lo que fuera, ¿no? Que de alguna forma pues se te ve como algo raro, algo diferente y que está transgrediendo todo aquello y que en un momento dado pues se te puede poner la etiqueta, ¿no? Bueno, pues no solamente de transgresor, ¿no? Sino de alguien que pudiera incluso humillar o de que pudiera traicionar o de que este tipo de cosas que se despiertan, ¿no? Y que luego en términos terapéuticos pues a lo mejor hay que manejar, ¿no? De una u otra forma, depende de dónde te toque, ¿no? La experiencia de vida, pero claro, pues está el riesgo de que ese vínculo de pertenencia que tú tenías a todo ello pues se rompa, ¿no? Y te quedes, por así decirlo, como solo, como aislado, como en un proceso donde eso a lo cual tú antes formas parte, pues ya no formas parte como tal de ello, ¿no? Porque de alguna forma eso te empieza a rechazar como algo distinto, diferente y que viene, como digo, pues a traicionar, ¿no? Si vemos la historia de Buda, pues Buda aparece en un contexto y deja ese contexto y empieza a construir algo nuevo, ¿no? Y a partir de ese momento pues aparece una línea que se conoce como budismo, que no sé si sería lo que él quisiera hacer o no, pero bueno, el caso es que tuvo que salirse de toda esa tradición brahmánica y aceptar ese reto, ¿no? Cuando vas a las tradiciones, como digo, el término se conoce
Las artes marciales, cuando te enseñan unas formas, cuando te enseñan una manera de aplicar los movimientos o lo que sea, y llegas tú y empiezas a ver cosas diferentes, empiezas a sentir cosas distintas, y empiezas a moverte de forma, bueno, pues diferente, ¿no? Dentro de un tatami o dentro de, bueno, pues al fin y al cabo creas otra línea, ¿no? Otro estilo que se dice, y creas otra, bueno, pues otra escuela, ¿no? Entonces creo que son procesos que, como digo, a lo mejor no a todos se les despierta, ¿no? Porque en la música pues aparecen épocas marcadas donde el ritmo, donde los instrumentos, donde la manera de componer o la manera de, bueno, pues incluso de tocar esos instrumentos pues cambia de forma tan radical que tienes que ponerles nombres distintos. Pues claro, esas figuras, como pudo haber sido por ejemplo Bach, pues llega un momento en que son tan disruptivos en el mundo que se conoce que, bueno, pues a lo mejor algunos como semillas pues enraizan y pueden crecer y crean una nueva línea, una nueva tendencia, un nuevo estilo, bueno, pues una nueva época, al fin y al cabo, ¿no? Y hay otros que o que no enraizan y no terminan por florecer, o que lo hacen, como tantas flores hay, ¿no? en los campos, ¿no? Y que no son nadie testigo de ellas, ¿no? Así lo transmito en uno de los versos, ¿no? Que aunque al violinista nadie le escuche, igual el violinista sigue tocando, ¿no? Porque de alguna forma es como si ese proceso en ti se despierta, pues por lo general suele despertarse en una conexión con esa unidad, con esa totalidad. Entonces la sensación de vacío que quizás se puede despertar como un reto para continuar en ese proceso, pues antes o después se trasciende esa sensación, apareces conectado con la vida como tal, ¿no? Y es como, bueno, pues ahí está el pintor con sus cuadros en la casa, ¿no? Y luego tiempo después, por cualquier motivo, se hace famoso y empiezan a aparecer, ¿no? Pues obras de arte que estaban en una casa, en un desván, ¿no? Pero pues a lo mejor en la época era muy diferente, muy distinto, no se entendía, y quedó ahí medianamente en el olvido, ¿no? Entonces el proceso del Zohar-i explica ese proceso natural que, como digo, pues a lo mejor no todos viven, pero que bueno, pues hay gente que sí, que va más allá, ¿no? Y que tiene esa experiencia del Ri, de traer una maestría propia, ¿no? Al fin y al cabo todos podemos tenerla ahí adentro si nos permitimos ir más allá, ¿no? Como potencia está ahí, ¿no? O como potencial, ¿no? Y eso es bonito escuchar, porque saber que el potencial está ahí y que te puedes ir nutriendo a tu ritmo, a tus procesos, y que también no es obligatorio que te conviertas o que llegues a ese Ri. Entonces también es lindo escucharlo, de que el proceso pues llegará hasta el momento que llegue, nada más. Hablabas en tu respuesta también de esos vínculos que se van forjando. Cuando leemos sobre tu aprendizaje, sobre tu experiencia con el I Ching, sabemos que viene del linaje Fanxi. Cuando yo escucho linaje, la palabra misma me transporta como a algo ancestral, algo sumamente respetuoso. Sí, es la palabra misma que realmente no la había escuchado o no la escucho en lo cotidiano, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo llegaste a formar parte de ese linaje Fanxi? ¿Cómo lo honras ahora mismo a través de tus enseñanzas del I Ching? ¿Cómo llegué a ello? Sinceramente no sabría muy bien decirte. El otro día ya decía que el I Ching llega a mi vida, entonces considero que es más ello lo que llega a mí que yo a ello. Ni lo conocía, ni lo buscaba, no había esa intención detrás. Obviamente ciertas experiencias de vida, pues quizás ahora puedo entender que facilitaron, ¿no? Que uno fuera reconocido por ese otro y que fuera llamado, ¿no? Y que de alguna forma, bueno, pues se le permitiera quedarse cerca o al lado, ¿no? Bueno, pues en este caso de estas personas, ¿no? O de estos personajes o de estos maestros, en fin. Pero el tema de honrar es bien particular en la tradición, porque es una tradición que de alguna forma pues entiende la vida desde esa naturaleza, desde esa naturalidad. La estructura psíquica o mental está cerca de ese estado de no dualidad,
por consiguiente no hace distinción entre lo sacro y lo profano, por ejemplo, ¿no? Y claro, pues desde ahí, incluso cuando se me da el nombre y se hace una pequeña ceremonia y demás, no hay esa pomposidad en el rito o en el ritual. Bueno, pues es algo como muy de aquí, ¿no? Como se vivía quizás en esas culturas chamánicas, matrísticas, donde surge como tal esas escuelas del Yin Yang, y de ahí viene este linaje que de alguna forma, bueno, pues se sostiene en el tiempo a través de ese vínculo con la naturaleza, a través de ese vínculo de vivir la vida con naturalidad, sin ese filtro que pone la sociedad, sin ese filtro que pone como tal la cultura, sino bueno, pues respetando tu propia naturaleza interna, respetando esa naturaleza externa y buscando esa sensación o ese vínculo de pertenencia a la totalidad, sin una bandera, ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, con mis maestros, medicina china, pues qué sé yo, íbamos caminando, teníamos una sesión, muchos de esos trabajos los hacíamos con gente prácticamente sin recursos, prácticamente era todo regalado, gratuito. Claro, el ayuno luego cobró sentido en ese tipo de forma de vivir o de transitar sobre el camino al fin y al cabo. Pues claro, tú no ibas ahí con tus agujas, ¿no? Y había una seguridad en que antes de llegar a ese lugar, pues ibas a encontrar eso que iba a mediar, ¿no?, entre esa intención, el paciente y demás, ¿no? Entonces a lo mejor ibas caminando y aparecía una planta, un arbusto, que tú sentías como un vínculo especial, como un llamado, como un hola, estoy aquí, y tú girabas y la veías, ibas, le sacabas con permiso pues 3, 4 o 5 espinas y ya tenías tus agujas para hacer tu acupuntura, ¿no? A lo mejor había experiencias paranormales, ya tenías que ir a hacer un tipo de sanación del lugar y porque, qué sé yo, o había niños que veían muertos, o había gente que en su casa pues experimentaba pues objetos que se movían o que pasaban cosas, y ibas tú a hacer, bueno, pues esa sanación de lugar, ya, o bueno, o el nombre que se le quiera poner como tal, ¿no? Y aquello con lo que ibas a hacer ese trabajo, pues era algo que te encontrabas propiamente en el camino, ¿no? Ya fueran unas hojas secas a la hora de quemarlas para generar un humo, ya fuera esos elementos que tú ibas a utilizar, ¿no? Pues te das cuenta de que vas caminando y aparece una lágrima en un árbol y le sacas la resina y luego la quemas o le haces una especie de ungüento, o sea, cosas que están ahí, ¿no? Y que quizás no tienes que ir cargando en tu... Como si fuese un kit, claro, como el médico como cuando ahora te va dicen, con no su como maletín, oye, ¿no? esto es supervivencia, mete esto, mete aquello, y cuando te quieres dar cuenta, tu kit de supervivencia necesita un trailer para poder trasladarlo, porque cómo te vas a mover de un lugar a otro lugar con un kit de supervivencia. Entonces esa supervivencia o esa conexión con la vida, pues claro, se hace de otra manera. Entonces esa tradición fancy va desde ahí, ¿no? De poder reconocer los astros, de tener un calendario interno vinculado a la luna, al sol, no a uno o a otro, sino a los dos, ¿no? Entonces tienes ahí ese calendario lunisolar, a la hora de percibir la energía, de cómo llegas a un lugar, ver, reconocer, sentir a la gente, al lugar, a la zona. Entonces al fin y al cabo, más que honrarlo como un acto de ponerte de rodillas, de encender un incienso, de prender una vela o ese tipo de cosas, más bien es el seguir viviendo de esa manera que en mi caso viví durante todo ese tiempo, ¿no? Que quizás no era muy diferente a cómo venía viviendo, ¿no? Pero claro, pues a partir de ese momento lo que llevas, por así decirlo, en el bolsillo es una sonrisa, o lo que llevas en el bolsillo es una gratitud, lo que llevas en el bolsillo es honestidad, lo que llevas en el bolsillo considero que son cualidades humanas, ¿no? Que obviamente abren puertas, ¿no? Pero que también generan magia o generan milagros cuando te acercas, ¿no? Desde ahí tocas a alguien o participas de la vida de alguien, ¿no? Entonces claro, si pasas por la vida de alguien y ese alguien sigue siendo el mismo después de encontrarte,
pues es como si no hubieras participado de su vida, ¿no? Entonces, claro, en esa interacción, cuando tú te pones al sol, pues sientes que el sol hace algo contigo, ¿no? Cuando te pones a la sombra o en un lugar húmedo, pues te das cuenta de que hay una interacción, ¿no? Y que esa humedad está haciendo algo contigo. Cuando comes algo, cuando bebes algo, o sea, luego en las relaciones humanas, pues a ti te pasan cosas dependiendo de qué persona, con qué persona te estés relacionando. Y a veces eso que pasa, pues es muy efímero, es en el momento, ¿no? Pero tu vida y tú siguen siendo lo mismo. No ha habido como tal una interrelación, un intercambio, no ha habido algo donde uno ha aportado al otro. Entonces, la manera de honrar todo esto es que si tú llegas a la vida de alguien, ese alguien, ¿no? Por eso se le conoce, porque en este caso, pues todo esto viene vinculado sobre todo al I Ching, ¿no? Y se lo conoce como libro, pero bueno, se podría entender como la ley, ¿no? De las mutaciones del cambio. Entonces, si tú no generas un cambio, una transformación en esa persona, si no generas una expansión de su conciencia, si no generas una sensación de bienestar, si lo compara con un estado previo a conocerte, si eso no es lo que vas a aportar a esa persona o al mundo, ¿cuál es por así decirlo, como el sentido de la interrelación, ¿no? Entonces creo que más bien esa es la forma, por así decirlo, de honrar o de, al fin y al cabo, agradecer, ¿no? Tanto la experiencia compartida, la experiencia vivida, como el haber integrado ciertas cosas que quizás en una relación más cercana se pueden transmitir, ¿no? Pero que a día de hoy, pues todo este boom de las redes y demás, quizás se hace cada vez más superficial, ¿no? La búsqueda del ser humano en relación a sí mismo. Se utilizan palabras, términos que quedaron escritos en libros, que dijo alguien con cierto trasfondo en su vida, pero se utilizan las palabras o los conceptos desde un lugar donde, pues como muy superficial, ¿no? Claro, pues suenan bien, son lindas, algo nos resuenan en nuestro interior, pero luego a la hora de profundizar en ello y de integrarlo y de ser coherente y consecuente con todo ello, pues uno no pudiera ser que es como impecable o no tiene esa impecabilidad en su vida a la hora de recorrer su camino. O tal vez ni siquiera lo vivió. O sea, yo personalmente a veces siento que me hablan estos referentes solo desde lo teórico, desde algo que probablemente leyeron, o como cuando tú lees algo y tienes esos insights, esos momentos ajá, en donde uno se da cuenta de algo y surge tal vez otra idea, pero no siento que hayan experimentado aquello que se transmite. Y por eso es también complejo luego que eso evolucione, siento yo. O sea, es como que vemos lo mismo y lo mismo y lo mismo de diferentes referentes, pero es como lo mismo porque si uno no atraviesa el camino, supongo que no va a ver qué hay más allá después de haberlo vivenciado, ¿no? Sí, puedes tener como esos insights que tú dices, ¿no? Como, claro, pues hay una preparación en eso que se va a entregar, ¿no? Pero a lo mejor estando al lado de, pues a lo mejor esos insights en el cotidiano, en una experiencia, otra experiencia, otra experiencia, otra experiencia, pues a lo mejor no ocurren, ¿no? Cuando me preguntabas por los maestros y ya lo llevamos a una relación con alguien que está aquí encarnado y demás, pues si esa persona no te lleva un insight cada vez que habla, cada vez que camina, cada vez que mira, cada vez que pues es lo que digo, que al fin y al cabo tu vida no está cambiando, ¿no? Es como que no es la misma, se mantiene como muy plana, ¿no? Pero bueno, todo ello forma parte de ese proceso, de ese camino, ¿de acuerdo? Y de alguna forma, bueno, pues cada uno tiene su experiencia, y dentro de toda esta totalidad, pues todos aportamos, bueno, pues esa magia, ¿no? A esta experiencia tan divina y tan hermosa.
Que es la vida, ¿no? Ujú. Mencionaste que recibiste el nombre de Chen Tuan-li sin ningún tipo de pomposidad, sin una ceremonia como tal, por así decirlo. ¿En qué momento te lo dieron? ¿Cómo nació Chen Tuan-li? ¿Cómo lo sentiste en ese momento que recibiste el nombre iniciático? Porque al igual que la palabra linaje, para mí nombre iniciático suena muy grande, como algo que tal vez tú recibes ya como reconocimiento, ¿sí? de una trayectoria, como reconocimiento de algo que has estado realizando. Entonces, ¿cómo viviste tú ese nacimiento de Chen Tuan-li? O sea, no fue algo buscado tampoco, se generó a mi forma de ver en aquel momento como de forma muy fortuita, ya, como en ese sentir de ser el momento, lo que fuera, no desde mí, sino desde aquellos que estaban mirándome desde el otro lado, ¿no? Pero en relación a los nombres iniciáticos, muchas culturas o muchas tradiciones que intentan respetar esos ritos de paso, ya, pues claro, cuando tú tomas votos en una tradición o cuando te adentras en una tradición y demás, pues intenta como reflejar el cambio de estás saliendo de lo humano, por así decirlo, y te estás metiendo en ese lugar, si queremos llamarlo, como espiritual, ¿no? Entonces es como que tienes ese nombre, por así decirlo, como de ese aspecto ordinario, de ese aspecto cotidiano, que representa, bueno, pues ese todavía no sé quién soy, y es un nombre dado, ¿no?, desde fuera. Hay algunas culturas que te piden que elijas tú tu propio nombre y demás, o buscan que el nombre represente o refleje esa esencia que el otro, con esa trascendencia que ha encontrado en su propio proceso, pues ve en ti y te da un nombre que, bueno, pues viene, como digo, como estar alineado con tu esencia o con tu naturaleza interna o con esa divinidad o como le queramos entender, ¿no? Entonces considero, al menos en mi caso, sí fue como el inicio del fin, pudiéramos decir, ¿de acuerdo? Que vino, bueno, pues a poner como, podríamos decir, como expresión coloquial, como la guinda a todo un proceso, a toda una experiencia, a toda una trayectoria, obviamente, ¿no? Pero pues se vivió con mucha naturalidad, entendiendo que uno, en toda esa transformación, en todo ese cambio, pues si no es el mismo, pues quizás el nombre no puede ser, no puede seguir siendo el mismo, ¿no? Y a partir de ahí pues aparece ese nombre que obviamente tiene un significado y quizás pudiera tener incluso una intención y demás, pero bueno, pues un nombre, al fin y al cabo nos podemos mirar a los ojos y sentirnos y mirarnos como seres humanos, ¿no? Como cuando haces con un animal o cuando te relacionas con una planta y demás, ¿no? Si le queremos dar valor a esa etiqueta, bueno, pues se la podemos dar, ¿de acuerdo? No nos movemos en ese plano de las etiquetas y al fin y al cabo pues todo forma parte de la vida y desde ahí pues todos somos iguales, pues quizás le quitamos esa sensación que tú estás diciendo, ¿no? De recibir un nombre iniciático y demás, que a veces se utilizan, ¿no?, pues para intenciones que quizás no sean muy luminosas, por así decirlo, ¿no? Y cuando tú le quitas pues esa pomposidad o le quitas y lo normalizas y pues al fin y al cabo se queda como un evento más, obviamente construye, ¿no?, o forma parte de tu vida, de tu camino. Y quizás es otra manera, ¿no?, de honrar, como tú decías, a esa tradición, a ese linaje y decir, oye, pues aunque se me mire mal, aunque se me mire raro, aunque se me cierre la puerta, aunque se genere desconfianza, aunque el otro te responda porque te mire y te diga aquí está pasando algo raro, no entienda, no sepa o lo que sea, bueno, pues gracias y hasta luego, ¿no? Es otra manera también de honrar a un linaje que viene de una tradición, que viene de una zona geográfica, que viene, ¿no?, y por eso tiene un nombre chino. Pero vamos, en ese sentido, por ejemplo, los chinos van a Occidente y ¿qué occidental conoce a un chino viviendo en Occidente que se siga llamando con su nombre en chino? Pues no. Se cambian el nombre porque consideran que forman parte de un colectivo, forman parte de un entorno, que ya no están en ese lugar y lo dejan reflejado en el nombre. Entonces también se vive como algo, vamos a decir, como normal. También, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues si con X años me llamo de esta manera y a partir de este día pues me quiero poner este nombre y demás, a día de hoy, hasta donde yo sé, algunas sociedades te permiten cambiarte el nombre, siguen respetando
que lleves los apellidos. Todavía no nos hemos liberado de ese linaje sanguíneo, por así decirlo, ¿no? Pero sí te permiten cambiarte el nombre. Entonces, si lo normalizamos, pues bueno, pues un nombre que quizás para mí pues es más afín tanto a mi estilo de vida, como al entender la vida, como el camino que recorro, la sabiduría, el conocimiento, o en este caso, pues tanto las metodologías como, bueno, pues como esta fuente de conocimiento que es el I Ching, ¿no? Ay, muchas gracias. Es que siento como que se quitan ciertas cargas, incluso en el momento de mencionar esas palabras. Porque sí, como tú dices, a veces son muy rimbombantes. Uh-huh. y tú te sientes como muy chiquito al lado de tan solo esas palabras. Entonces fue como un alivio. Sí, si lees textos clásicos chinos, ¿no? Pues hay muchas historias donde el emperador de no sé dónde, que te llama, no sé qué, ¿no? Y estos sabios taoístas pues se reían, no le daban ni bola, como dicen en algunas latitudes, o le quitaban toda esa grandeza que uno se quiere dar o se quiere poner a través de ese título, a través de ese nombre, a través de ese estandarte, a través de ese anillo, a través de esa capa, a través de ciertos elementos que lo que vienen a generar es como esa diferenciación, y por lo general se utilizan para diferenciarte por sobre, ¿no? Y claro, pues a partir de ahí, pues lo que es el desarrollo que podemos considerar espiritual, pues creo que es antagónico. O sea, si el desarrollo espiritual como idea o como concepto lo que busca es trascender esa estructura egoica, esa separación, esa dualidad, y te busca a ti a encontrarte como esa unidad, como esa totalidad, pues todo aquello que utilices para seguir reforzando esa separación, esa diferenciación y además esa posición más elevada, pues quizás no, al menos desde esta perspectiva, pues no es un reflejo, ¿no? de ese crecimiento o de esa naturaleza que somos, ¿no? Dos preguntas así más. Estaba leyendo que no se me pase ninguna de las que bueno, igualmente nos han compartido para otro día. Muchos maestros, muchos referentes espirituales, incluso en sus libros, en sus textos, mencionan el término que tú mencionaste hace un momento, que es la impecabilidad. ¿Qué es ser impecable en tu vida? Porque en realidad, incluso en algunos libros lo muestran como ese fin, ¿no? Como ese dar sentido a ese desarrollo o a esa realización espiritual. ¿Qué es ser impecable? Sin alargarnos mucho, ser naturalmente tú. Independientemente del contexto y o del reto que ese contexto te ponga. ¿No? Y al fin y al cabo se va transgrediendo uno a sí mismo, y al final, en lugar de ir hacia el encuentro de uno consigo mismo, sin darse cuenta, los pasos que va dando es para alejarse de uno mismo, ¿no? Y al final aparecen esas experiencias que decía antes como heridas portales, ¿no? Que son las que te dan una sacudida y te dicen, a ver, ¿no? Y lamentablemente, pues también dentro de todo este mundo del desarrollo personal, del autoconocimiento, incluso del crecimiento espiritual, pues muchas, por así decirlo, de las ofertas no van en esa línea, ¿no? Entonces, cuando tú conoces a alguien que vive y es esa autenticidad, pues cuando miras a esos dos al lado, no es que te rías porque te resulte gracioso, ¿no? Pero se hace como muy evidente, ¿no? Eso que puedes llamar verdad y eso que puedes llamar falsedad, ¿no? Claro que si no lo has encontrado en ti, pues te va a resultar complejo identificarlo allá afuera, ¿no? Y a lo mejor pues te toca dar un par de vueltas más, por así decirlo, ¿no? Que si de primeras pues hubieras encontrado esa naturaleza, esa naturalidad y esa verdad, ¿no? Pero si uno confía en que su corazón le impulsa hacia esa verdad,
pues va a ir adquiriendo ese discernimiento, y ese discernimiento le va a llevar a su propia impecabilidad, y quizás la pregunta como tal ya no sea necesaria porque uno ya lo ha incorporado sin saber que lo está, ¿no?, como viviendo, o que lo está realizando. Pues a lo mejor uno ya es impecable, ¿no?, para consigo mismo en su propio camino. Qué bonito, esto me ha tocado, estoy así como conteniéndome un poco las lágrimas, porque probablemente como que el mundo te exige ser de una manera impecable, cuidadoso, perfecto, y escucharte decir que es encontrar esa naturaleza, que lo que uno es, me parece fantástico, es como mucho más liberador de lo anterior. Así que gracias por eso. Y bueno, para finalizar, no quiero dejar pasar esta pregunta que nos enviaron, que dice: ¿a quién hoy busca un maestro en su vida y no lo encuentra? Pues, ¿qué le dirías? El camino de la búsqueda es hermoso, si se vive sin la desesperación. Quizás si el objetivo es como tal la búsqueda y no el encuentro, pues le quitamos la carga, ¿no?, y disfrutamos del proceso que tiene esa búsqueda, ¿no? En mi caso sí hubo una época donde uno pudiera decir que estaba buscando, quizás sin saber muy bien ni lo que buscaba, ni a lo mejor sin saber muy bien o ser muy consciente de que estaba buscando, ¿ya? Pero lo que ahora, por así decirlo, recordando, no había como una ansia, no había como una autoexigencia de encontrarlo, ¿no?, sino de aceptar como válida la experiencia de esa búsqueda, ¿no? Y como decía antes, dentro del proceso de Soharri, pues van pasando cosas, y cuando te quieres dar cuenta, pues a lo mejor todo se ha convertido en un maestro, no como algo concreto o una persona o no, sino como todo, ¿no? Y en ese camino de búsqueda, pues te das cuenta de que en lugar de buscar ibas encontrando, ¿no? Y un día, pues te cae como esa ficha, ¿no?, y ya no eres un buscador, sino más bien eres un encontrador. Muy bueno. Y bueno, si realmente tienen la oportunidad de adentrarse, de hacer estas convivencias con Chen Tuan Le, sí son procesos muy liberadores, son experiencias realmente muy bonitas. Uno va entendiendo las cosas de una manera muy diferente. Y sobre todo lo más sorprendente es como que uno viene a adentrarse en un estilo de vida que está ahí, o sea, no es forzado, se siente sumamente natural, e incluso podrán ser días y uno siente que ha pasado como un mes, porque está viviendo a cada momento cosas diferentes de lo que vive en su día a día. Entonces, si tienen la oportunidad, pues la invitación y las puertas creo que están abiertas. Me tomo hoy la palabra. Pero sí, es una oportunidad realmente increíble. Muchísimas gracias, Chen Tuan Le, por compartir este momento con nosotros. Y bueno, ya estaremos hablando más de otras experiencias en las cuales queremos profundizar. Perfecto. Gracias por todo, y gracias a ustedes también por escucharnos. Saludos. Encuentra el programa para tu siguiente paso evolutivo o solicita uno personalizado en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad.